Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Lección número 8, el pacto en el Sinaí. Y para hoy, lunes 18 de agosto, nos toca el tópico la preparación para recibir el don. El don es recibir los 10 mandamientos. Eso era lo que iba a recibir Moisés allí en el monte Sinaí. Pero había que hacer una preparación, dice, tanto Moisés, los dirigentes, los sacerdotes, como también el pueblo. Y eso es lo que queremos meditar en esta mañana, pero no lo podemos hacer sin antes pues pedir la dirección de Dios. Para lo cual les invito a que ahí donde se encuentra, incline su rostro y vamos a tener una palabra de oración. Padre, te agradecemos el privilegio de abrir tu palabra. Bendiga el consejo, Señor, que lo podamos atesorar, que lo podamos poner en práctica y sobre todo que lo podamos compartir. Acompáñanos al meditar en tus consejos. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la preparación para recibir el don. Y la pregunta a responder en esta mañana es cómo preparó Dios, dice, a Israel para recibir los 10 mandamientos. Es interesante. Vamos a leer algunos textos del capítulo 19 de Éxodo, y empezando por el versículo 9 en adelante, que nos dice la lectura textualmente de la siguiente manera. Y el Señor dijo a Moisés, me voy a presentar en una densa nube para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que siempre te crean. Y Moisés dice, contó al Señor las palabras del pueblo. Versículo 10. El Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que se laven, dice, sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderé, dice, a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señala límites, le dijo el Señor a Moisés, alrededor del monte, y diles, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. El que toque el monte, de seguro, dice, morirá. Versículo 13 dice, ninguna mano lo tocará, sino que ha de ser, dice, apedreado o atado, sea animal o sea hombre, no vivirá, dice, cuando el cuerno suene largamente, se acercarán al monte. Y Moisés descendió del monte, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparado para el tercer día, nadie llegue, dice, a su esposa. Bueno, ahí vemos una de las sugerencias o de las órdenes, más bien dicho. No era sugerencia, sino que era orden, que tenían que prepararse, tenían que bañarse, lavar sus vestidos, no, los que estaban casados, no dormir con su esposa, dice, porque todo eso pues contaminaba y no podía presentarse ningún, dice, varón, eh, miembro del pueblo de Israel, pues de esa manera. Por eso dice que Dios dio instrucciones específicas acerca cómo debían, dice, de prepararse los israelitas. Y todo esto era una parte de preparación muy interesante. Eh, y lo interesante es ya el versículo 18 lo dice, y todo el monte Sinaí, dice, humeaba, porque el Señor había descendido sobre el fuego. El humo subía, dice, como el humo de un horno, y todo, dice, el monte se estremecía en gran manera. Bueno, fue un espectáculo tremendo del cual el pueblo de Israel, digo yo, pues disfrutó y, y, y que oyeron la voz de Dios, cómo Dios le hablaba a Moisés, cómo Moisés, dice, también escuchaba. Por eso el autor de la edición, pues, así nos introduce también en su comentario que dice que Dios dio instrucciones específicas acerca cómo debían prepararse los israelitas.
para, dice, la entrega de la ley en el Sinaí. Su pureza externa debía reflejar, dice, su total dedicación a Dios. Tenían que estar preparados para la espléndida, dice, manifestación de la gloria del Señor, que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegó, dice, vino, dice, acompañado de truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, dice, y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba, dice, en el campamento. Tremendo. Aquí ya empieza la explicación un poco de cómo se da también los 10 mandamientos. Por eso dice, el Décalo dice de los 10 mandamientos, y es el corazón, dice, de la revelación de Dios y de la ética bíblica. Constituye el fundamento de las normas divinas para toda la humanidad. Sus principios son eternos y universales. Bueno, aquí hay mucho que decir, hay mucho que explicar, tal vez cómo es posible que algunos que dicen que ya la ley fue clavada, que ya la ley no tiene sentido, que bueno, incluso hasta y en nuestra iglesia ya se habla de eso, ¿verdad? De no cumplir la ley porque nadie la puede cumplir. Bueno, y sigue la explicación que dice que según el relato bíblico, el Décalogo fue anunciado por Dios. Dios iba anunciando cada, cada palabra o cada mandamiento, como también lo describe el libro de Éxodo. Dice, según su relato bíblico, dice, fue anunciado por Dios y fue escrito también por él mismo. Bueno, Éxodo así nos habla y nos explica, ya están los textos, y usted quiere confirmarlo, que los 10 mandamientos que fueron escritos en las tablas de piedra fueron escritos por el dedo de Dios. Muy bien. Y dice, en 2 ocasiones, dice, fue entregado a Moisés como un regalo especial. Bueno, ¿por qué? Se preguntará, ¿por qué fueron escritos? ¿O fueron, por qué la Biblia o hoy el autor de la lección o la lección nos dice que fueron entregados 2 veces a Moisés como un regalo especial? Bueno, acuérdense que el acontecimiento que se dio cuando Moisés estaba en el monte esperando esos 10 mandamientos en las tablas y, y sucedió algo en el campamento. Pienso que más adelante se va a hablar de eso, pero en lecciones posteriores. Pero eso fue lo que sucedió, que Moisés bajó, vio al pueblo, como dice la Biblia, desenfrenado, en una tremenda idolatría que tenían allí. Y el hombre, pues, de sorprendido, porque ahí la Biblia no dice que fue que se enojó Moisés, sino que sorprendido y bueno, y tal vez algo molesto también, eh, arrojó las piedras, las 2 tablas de piedra que traía, los 10 mandamientos, y fueron quebradas, ¿verdad? Y nuevamente tuvo que subir Moisés. Y nuevamente el Señor, pues, con paciencia, diría yo, y con amor por este pueblo y por cada uno también de nosotros, dice que volvió a escribir los 10 mandamientos y se los dio a Moisés. Muy bien, apreciados hermanos. Datos interesantes. En Éxodo dice, el Decálogo es llamado, dice, como el testimonio o la palabra del pacto. En el libro de Deuteronomio dice, esas palabras son escritas, dice, en las tablas del pacto. Así lo explica Deuteronomio 9. Ninguno de los 2 libros utiliza, dice, la expresión hebrea que significa mandamiento. Misot, misbod es la palabra hebrea que significa mandamiento. Es decir, que ninguno de los 2 libros expresa eso, sino que en 3 ocasiones son designados, dice, como las 10 palabras. Y también dice que significa palabra, dice sentencia, asunto, discurso, historia, promesa, pronunciamiento, bueno, un montón de sinónimos que se le da a esto, pero lo interesante es que dice que existen 2 versiones de los 10 mandamientos, del Décalo, podríamos decir también, ¿verdad? Dice que con muy ligeras diferencias. Bueno, la primera, la que conocemos, es la que está en Éxodo 20, del 1 al 17,
Y la segunda está en Deuteronomio 5, del 6 al 21. Porque hay, diríamos, pequeñas diferencias. Porque la segunda en Deuteronomio fue, dice, pronunciada al pueblo de Dios por Moisés, dice, 40 años de haber recibido la original de parte de Dios en el monte Sinaí. Esa es las poquitas cosas que por eso, acuérdese que una fue escrita, fue pronunciada primeramente por Dios y escrita por su dedo. La segunda, dice versión, fue presentada oralmente por Moisés a Israel, dice, casi 40 años después del Sinaí, justo antes de que el pueblo entrara, dice, a la tierra prometida. Por eso es que vemos alguna diferencia. Si usted lee Éxodo 20 del 1 al 17 y después va a Deuteronomio 5 del 6 al 21, tal vez unas diferencias mínimas que están y que hace referencia, la palabra de Dios da referencia siempre en los dos libros citados ahí en los capítulos a los 10 mandamientos. Muy bien, dice, la siguiente es que justo antes dice que el pueblo entrara a la tierra prometida, estas circunstancias explican, dice, la ligera diferencia entre ambas versiones. Por eso dice también el autor de la lección, me llama mucho la atención porque al final ya de la lección, que vamos terminando, y hace una pregunta de reflexión. Dice, cuando Pablo dijo que el amor es el resumen de la ley, citó, dice, el decálogo, dice, en Romanos 13, del 8 al 10. Recordemos que el capítulo 13, allí pues nos habla el apóstol Pablo de eso. El amor, dice, es en efecto la suma de la ley de Dios, porque Él es un Dios de amor. Así lo explica primera de Juan 4, 16. Ahora, mis apreciados hermanos, la pregunta como para reflexionar y para que usted analice un poco en esta mañana es la siguiente. ¿Cómo entiendes la idea de los 10 mandamientos como expresión del amor de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se revela, dice, en ellos el amor de Dios? Ah, interesante, porque la verdad es que Dios quiere, pues, que tengamos una buena comunión con Él, una buena relación con Él, y por eso son los primeros 4 mandamientos en una tabla. Y Dios también quiere que mantengamos una buena comunión, relación y que no tengamos ningún problema con nuestros semejantes, con el que está a nuestra par, con el que vive a nuestra par. Y por eso los otros 6 mandamientos en la otra tabla. Cuidado con pensar, algunos los dibujan 5 y 5, 5 en una tabla y 5 en la otra. Pero no, es 4 y 6. 4 para tener una buena comunicación, buena relación con nuestro Padre Celestial y 6 para con nuestros semejantes y no vernos en problemas. Esa es, y ahí está manifestado el amor de Dios para con nosotros, para que tengamos una buena comunión, relación con Él y una buena comunión y relación también con nuestros semejantes. Si nos aplicamos, si los ponemos en práctica, si los vivimos, hermanos y hermanas, usted no va a tener ningún problema en su vida, ni con nuestro Padre Celestial, ni con su semejante que vive al lado suyo. Quiera el Señor que entendamos esto y que realmente pues apreciemos esta, ¿cómo diríamos? Estas palabras o esta regla de amor que Dios nos dejó para que vivamos felices en esta tierra. Y sobre todo, para que nos preparemos para vivir por una eternidad también. Que Dios te bendiga y te ayude en este nuevo día y en esta nueva semana. Es mi deseo y oración.